Roberto Chiabra León, general de división en retiro, exministro de Defensa, actual congresista de la República y ahora precandidato presidencial. Para muchos, un hombre de carácter fuerte, un patriota que habla duro frente a las cámaras y que se presenta como una voz de autoridad moral en temas de seguridad y soberanía. Pero detrás de esa imagen de militar recto hay una historia cargada de denuncias, irregularidades y contradicciones que no se pueden ignorar. Vínculos con Montesinos, manejos turbios de fondos militares, nombramientos sospechosos y hasta el uso indebido de su despacho en el Congreso. Hoy vamos a desenmascarar ese lado oscuro de Roberto Chiabra, porque la gente merece saber quién es realmente la persona que pretende gobernar el Perú en 2026. Para entender esta parte, hay que recordar qué era el SIN. El Servicio de Inteligencia Nacional fue el aparato de poder de Vladimiro Montesinos, el hombre fuerte del Fujimorato. Desde ahí se compraban congresistas, se controlaba a jueces y fiscales, y se manejaban fondos millonarios sin transparencia. Roberto Chiabra se le atribuye haber sido designado en 1999 como director de Información Exterior del SIN, un puesto clave en esa red de poder. Él lo niega. Repite siempre la misma frase: nunca trabajé un minuto en el SIN. Pero los documentos cuentan otra historia. Se han mostrado planillas, cheques y testimonios que indican que recibió al menos 23.450 de fondos del SIN. Y no hablamos de rumores, hablamos de registros bancarios y papeles oficiales. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo alguien que nunca trabajó ahí cobró mes a mes un sueldo de esa institución? ¿Cómo puede un general decir que desconocía que lo habían designado en un cargo de confianza en pleno gobierno de Fujimori? Aquí no hay inocencia, hay contradicción. O mintió para proteger su carrera, o jugó a la amnesia para desvincularse de Montesinos. Pero en ambos casos, la transparencia brilla por su ausencia. La carrera militar de Chiabra tampoco fue tan impecable como él quiere venderla. En 1998, siendo director de la Escuela Militar de Chorrillos, se abrió una inspección por malos manejos administrativos. El resultado fue claro. Terminó siendo pasado al retiro. No se fue condecorado, no se fue como héroe. Se fue bajo sospechas. Esa mancha en su hoja de vida siempre será un recordatorio de que, incluso dentro del ejército, su gestión levantó dudas y generó rechazo. No es casualidad que lo apartaran. En 2002, como comandante de la Segunda Región Militar del Centro, Chiabra tuvo a su disposición enormes recursos para combatir al terrorismo. En ese contexto, se desembolsaron más de C$508.000 para implementar bases antiterroristas. ¿Y qué pasó después? Poco tiempo más tarde, esas bases fueron desactivadas y nunca se explicó claramente qué ocurrió con el dinero. Versiones de la época aseguran que parte de esos fondos se desviaron para la compra de equipos de sonido, televisores, electrodomésticos. La crítica es evidente. ¿Cómo se justifica gastar $500,000 en bases que luego no funcionaron? ¿Por qué equipos de entretenimiento en lugar de armamento, logística o inteligencia real contra el terrorismo? Ese episodio deja un sabor amargo. O hubo incompetencia total, o hubo desvío de fondos. En ambos casos, la responsabilidad cae sobre Chiabra. Cuando Chiabra llegó a ser comandante general del ejército y luego ministro de Defensa, lo rodearon denuncias por nombramientos irregulares. El caso más recordado es el de las enfermeras. En 2003, bajo su gestión, se permitió la contratación de enfermeras sin título profesional, mientras las egresadas del 2002, que sí cumplían con los requisitos, fueron dejadas de lado. Eso no fue un error administrativo, eso fue un acto de clientelismo,
de premiar favores o amistades. Un general que se llena la boca hablando de disciplina, meritocracia y orden, en la práctica avaló favoritismos y dejó de lado a quienes realmente habían hecho el esfuerzo de prepararse. Ya en su etapa como político, los problemas no desaparecieron. Al contrario, se multiplicaron. Una ex colaboradora denunció públicamente que el partido Unidad y Paz, liderado por Chiabra, hacía reuniones partidarias dentro de su despacho en el Congreso, utilizando recursos y horarios del Parlamento para fines privados. No solo eso, la misma denunciante afirmó que entre las personas que manejaban sus redes sociales había alguien con orden de captura vigente, protegido en el entorno del congresista. Si eso es cierto, hablamos de un uso indebido de recursos del Estado y de encubrimiento. Algo que un congresista no debería ni rozar. Pero en la política peruana, al parecer, lo anormal se ha convertido en rutina. Chiabra también ha mostrado un rostro arrogante en sus declaraciones públicas. En un programa televisivo, afirmó que los congresistas de provincias son subordinados y sumisos a los ministros. Esa frase fue un baldazo de agua fría. Mostró el verdadero pensamiento de un político centralista, que ve a los representantes regionales como ciudadanos de segunda. Un hombre que desprecia las provincias no puede gobernar un país tan diverso y descentralizado como el Perú. Su visión es autoritaria, elitista y soberbia. Roberto Chiabra se presenta como un outsider, como un militar incorruptible, como el hombre fuerte que el Perú necesita. Pero su historia cuenta otra cosa. Vínculos con Montesinos y pagos del SIN. Un retiro forzoso en el ejército por malos manejos. $500,000 desaparecidos en bases antiterroristas. Nombramientos clientelistas. Uso indebido del Congreso para su partido. Y declaraciones despectivas hacia las provincias. ¿Ese es el perfil de un candidato presidencial? ¿Ese es el Salvador que necesitamos? No. Roberto Chiabra es, en el mejor de los casos, un político más del montón, con un pasado dudoso y con demasiadas sombras. Y en el peor de los casos, un oportunista que se disfraza de patriota para llegar al poder. El Perú no necesita más caudillos de uniforme ni discursos de autoridad vacía. El Perú necesita líderes limpios, coherentes y transparentes. Y Roberto Chiabra está muy, pero muy lejos de serlo. Y antes de cerrar, recuerda, si este video te ayudó a ver otra perspectiva, no se olviden de dar like, dejar su comentario y suscribirse al canal para que más gente conozca estas verdades. Que solo informándonos podemos evitar que la historia vuelva a repetirse. Nos vemos en el próximo video.